Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva charla de cápsulas para la vida. El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante sobre inversión y diversificación de ingresos. Le doy la bienvenida a Darwin que nos acompaña el día de hoy para que nos dé esos tips, esas opciones que tenemos para diversificar nuestros ingresos en los mercados financieros. Darwin, bienvenido. Paola, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Nuevamente, qué bueno volverlos a ver. Gracias a los que están hoy juiciosos, disciplinados en este jueves, que puede ser un día, a veces generalmente los jueves tienden a ser bastante ajetreados eh, en los trabajos. Pero bueno, qué bueno que han sacado un tiempito, un ratico para seguir aprendiendo y digamos, llenando herramientas para que puedan tomar mejores decisiones financieras. Y nada, y ojalá que todos los que empiecen acá hayan venido ya desde la primera cápsula juiciositos. De lo contrario, saben porque las encuentran en el canal de YouTube de Global Seguros para que se pongan al día aquellos que tal vez no hayan estado, digamos, que de forma constante acá. Como dice Paola, pues hoy vamos a hablar de un tema que creo que a muchos les interesa. La verdad es que yo en estos temas de Talo recibo generalmente muchas preguntas en temas, yo en qué puedo invertir, en qué invierto, en una pregunta que generalmente le interesa a muchas personas en temas de inversión y cómo pueden empezar también a diversificar sus ingresos. Creo que en este aspecto hay algo muy relevante. Quisiera pararme y es que antes de hablar de alternativas de inversión es importante que tengamos claros algunos conceptos y yo lo hago como que es muy chévere que nosotros hablemos de distintos modelos de vehículos, que tengamos a nuestros amigos y familiares diciendo te recomiendo que te compres la camioneta de esta marca o mejor que te compres un automóvil de esta marca, etcétera. Pero si realmente no conocemos el trasfondo detrás de cómo funciona un vehículo, qué medidas, especificaciones técnicas pueda tener el vehículo, si yo no sé manejar, realmente no tiene sentido que me recomienden vehículos si no tengo algunas nociones importantes a la hora. Entonces, en esos aspectos de inversiones funcionan exactamente de la misma manera. Entonces, quisiera dedicarme unos minutos a poder tener claros algunos conceptos en temas de inversiones para que usted, cuando ya se les hable de alguna alternativa, usted la pueda comprender de una mejor manera. Pero empecemos por el concepto, que es una inversión. Y van a decir, pero pues yo creo saberlo. Generalmente a veces no, porque tenemos a veces unas concepciones muy individuales de qué es una inversión, porque es que alguien dice, oye, nos salió el televisor de 42 pulgadas que están al costo con el 20% de descuento y voy a hacer una inversión en ese televisor. Eso no es inversión, francamente. Hay algunos que dicen, oye, no, yo invertí en un viaje eh, porque pues necesita invertir en mí o en mi tiempo, espacio, en mi vida. Yo creo que una discusión filosófica puede caber, pero cuando estamos en una discusión económica y financiera, quizás no cabe ahí cuando hablemos. Entonces, es importante saber yo a qué llamo inversión, a qué no llamo inversión, porque es que a veces queremos justificar nuestros gastos diciendo que es una inversión. Entonces, una inversión es una cantidad de recursos utilizada para adquirir bienes o servicios que se espera generen un ingreso futuro. Ahí está la clave. Yo voy a disponer de un capital para comprar un bien o un servicio con la promesa o con la expectativa de que eso me traiga unos retornos, un dinero adicional al capital que yo invertí. Ahí es donde está la clave. Entonces, por ejemplo, yo cuando puedo decir que estoy comprando un vehículo para mi uso personal, eso no es una inversión, obviamente es un gasto, es un pasivo porque me está generando salidas de recursos. Pero si yo quizás compré el vehículo y lo estoy usando en Uber o en Cabify y me está generando ingresos, ahí ya se podría considerar una inversión. Entonces, mira cómo cambian las connotaciones cuando yo estoy hablando de inversión y la clave está en decir que espero un ingreso futuro. Entonces, lo importante de la inversión es que es la acción que me va a permitir generar capital, acumular capital y generar riqueza. Es la única manera en la que yo puedo acumular capital en riqueza es invirtiendo capital. Pues, ¿cuáles son los elementos que yo debo considerar en una inversión? Pues el sujeto, o sea, yo, Arvin Martínez, o alguno de ustedes que en calidad de inversionista, un activo financiero. Ahí cuando llamo activo financiero es el dinero, debo contar con un capital para invertir. Y aquí está algo muy clave, la renuncia a una satisfacción inmediata. ¿Por qué la renuncia a la satisfacción inmediata? Porque yo si tengo el capital, yo perfectamente lo que tal vez podría decir es, yo puedo tener 10 millones de pesos, ¿qué satisfacción inmediata puedo tenerme yo con esos 10 millones de pesos? Pues puedo ir a un centro comercial y comprarme una cantidad de ropa, de zapatos, o irme a un viaje fuera del país,
en eso es que se llama una satisfacción inmediata. Estoy renunciando a esa satisfacción inmediata porque ese capital lo voy a poner en una inversión que obviamente el retorno no es inmediato, no debo esperar un tiempo determinado para poder empezar a recibir los ingresos futuros, ¿cierto? Un activo en el que se invierte. Entonces, claramente es el activo en que debo invertir y claramente una promesa de recompensa futura más o menos incierta. Pues es la expectativa de esa recompensa, de esos rendimientos, de esos réditos, de esos ingresos, eh, pero más o menos incierta. Y ténganlo muy presente, ahorita más adelante vamos a hablar de temas de riesgos, porque realmente muy pocas inversiones, diría que raras, nulas, escasas, podemos hablar de que tengan una rentabilidad cierta, a pesar de que a ti te hagan una promesa de rentabilidad, te decimos que te vamos a entregar el 6% al final del periodo de la inversión. Hay activos que pueden garantizar una rentabilidad fija, pero esa incertidumbre puede estar dada a los riesgos que pueden estar asociados en esa inversión, que pueden, digamos, desviarme del cumplimiento de los objetivos de la rentabilidad. ¿Qué debo considerar al momento de invertir? Creo que son cuatro grandes variables relevantes. Primero, pues la rentabilidad esperada, qué ganancias espero obtener yo de esa inversión. El riesgo aceptado, ojo con esa palabra, aceptado. ¿Por qué? Porque ahí la pregunta que tengo que resolver es ¿qué tanta incertidumbre voy a aceptar sobre mi dinero invertido? Y ahorita vamos a hablar de los distintos perfiles de riesgo, las cosas que los riesgos que yo debo tener en cuenta y considerar al momento de hacer una inversión. El horizonte de la inversión, por cuánto tiempo mantendré mi inversión y la liquidez, con qué rapidez podré recuperar mi inversión y a qué costo en caso de necesitar recuperarla. Yo creo que aquí es importante y es que generalmente estos cuatro variables que yo considero deben ir en respuesta a algo. ¿Con cuál es el propósito con el que yo estoy haciendo esa inversión? ¿Yo para qué estoy haciendo esa inversión? Cuando yo tenga el propósito de esa inversión, ahí es donde yo empiezo a alinear las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Alguien dice, no, yo quisiera hacer una inversión de mediano plazo porque yo espero tener un dinero para hacer mi maestría en los próximos 3 años. Entonces, yo tengo que ver que el horizonte de la inversión es de 3 años, que la rapidez con la que debo recuperar esa inversión no puede ser una inversión. Yo no puedo ir a invertir en un activo que me permita recuperar el capital y los rendimientos a los 5 o 6 años porque yo necesito la liquidez antes. Entonces, debo buscar inversiones que me permitan que yo pueda recuperar el dinero más sus rendimientos por máximo los 3 años en los que yo espero tener el dinero para la maestría. Eso que me permite decir que voy a aceptar cierta cantidad de riesgo, porque en un plazo de 3 años de pronto el riesgo no es tan bajo, puede ser un riesgo moderado, pero yo voy a decir estoy dispuesto a aceptar este nivel de riesgo y voy a buscar inversiones que me permitan tener capital los 3 años, pero que se acomoden a este nivel de riesgo y claramente pues la rentabilidad es un resultado de la oferta, digamos, que pueda haber de productos en el mercado de financiero u otro tipo de alternativas que me puedan dar como resultado. Contrario censo a alguien que espera tener a largo plazo una acumulación de capital para su retiro, ya puede tener un horizonte de inversión de mucho más largo plazo, de 20, 30 años, donde no le interesa tan rápido la liquidez porque realmente su capital lo quiere ver es en un futuro más largo para su retiro, para otros propósitos, ahí donde puede aceptar tal vez un mayor riesgo porque va a tener mayor tiempo de poder recuperar las pérdidas que se puedan originar por cambios abruptos en la inversión y claramente espera una rentabilidad mucho más alta porque dado la larga duración y la espera, la recompensa, esperaría tener una rentabilidad más alta. Entonces, eso es lo importante. Entonces, aquí es donde ya voy a entrar a decirles, a mencionarles, pues, ¿qué es el riesgo? Y esto es algo que lo deben tener muy presente siempre, siempre a la hora de tomar una inversión, y es el riesgo. El riesgo proviene de la palabra del latín risicare, que significa atreverse o transitar por un sendero peligroso. ¿Y qué es el riesgo? En palabras más claras, es una situación potencial que puede producirse o no, que nos podría generar un daño en caso de que ocurra o se materialice. Entonces, ahí tenemos dos palabras que, si las podemos traducir nosotros, es una probabilidad y es un impacto. Entonces, la situación potencial, o sea, es probable que va a tener cierto nivel de probabilidad de que ocurra, y en el caso de que ocurriese, pues me podría generar un impacto de cierta manera, un daño, una pérdida, o digamos que un efecto adverso negativo sobre mi estado, mi situación financiera o mi estado personal, dependiendo de qué tipo de riesgos podamos estar evaluando. Pero entonces ahí tenemos dos palabras clave. Situación potencial me habla probabilidad y daño. En caso de que se materialice el riesgo, pues me habla de un impacto.
¿Cuál es la palabra clave ahí? La incertidumbre. El tema del riesgo siempre hay incertidumbre porque yo no voy a tener la certeza de saber si el riesgo va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y cuál es el nivel de daño o efecto que me pueda generar. Entonces, cuando estamos hablando de riesgo, siempre vamos a hablar de no tener la certeza, saber cómo se van a desenvolver las cosas en el futuro. Inclusive puede ser cercano, lejano, sin importar. Entonces, aquí en este aspecto, y es la importancia de tener súper presente y es cuál es la relación entre riesgo y rentabilidad. Y yo creo que muchas veces lo hemos escuchado, pero hablamos de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿verdad? Esa es la premisa por la cual si alguien tiene una calificación distinta en un crédito, le cobra una tasa de interés más alta al que tenga una menor calificación de crediticia. A alguien que tenga una calificación más alta le van a cobrar una menor tasa. ¿Por qué razón? Porque el banco va a decir, oigan, tú que tienes una calificación de 470, yo tengo más riesgo que tú no me cumplas con las obligaciones, entonces debo cobrarte una mayor tasa de interés para cubrir ese riesgo. Pero si en cambio tú tienes una calificación superior a 750, pues no te va a cobrar la misma tasa de interés que le estoy cobrando a la persona que tiene la calificación de 450, porque ya sabemos que este tiene una mejor comportamiento de pago, una menor probabilidad de que me cumpla con los pagos, y eso me significa que, digamos que no le va a cobrar una mayor tasa de interés por el crédito. Eso lo estoy hablando en términos ya más coloquiales cuando hablamos de crédito. Pero acá cuando lo miramos, por ejemplo, aquí estoy haciendo un dibujo muy sencillo de cuál es el plano, donde podemos tener algunas alternativas de inversión y podemos mirar cómo se nos dibujan en el mapa. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una cuenta de ahorro. Pues la cuenta de ahorro realmente tiene cero riesgo, porque tú dices, la tengo en un banco que está respaldado, un banco que tiene solidez financiera, es un banco que tiene una buena reputación, es un banco que está vigilado por la superintendencia financiera, tengo un seguro de Fogapín, etcétera, digamos que hay un nivel de riesgo menor. Y mi cuenta de ahorro no va a estar expuesta a que fluctúen precios de un activo, ni haya volatilidad, ni lo tengo puesto en el mercado de capitales, pero por ende, pues se dan cuenta que lo que paga una cuenta de ahorro en temas de rentabilidad es muy bajito, inclusive por debajo de la inflación, pero pues claramente el riesgo es prácticamente cero. Lo mismo en el caso de los CT. Los CT pueden ser una mejor alternativa, me pago una mejor tasa de interés y el riesgo pues sigue siendo bajo. Pero ya uno se empieza a mover en esa curva y ya uno empieza a encontrar otras alternativas de inversión que conforme tiene más riesgo, pues claramente me están dando mayor rentabilidad, hasta que miramos, por ejemplo, una alternativa como las acciones. Tienen mucho riesgo, pero unas acciones que generalmente pueden darte una buena rentabilidad. Entonces, en estos temas, cuando hablamos de riesgos, y este concepto de volatilidad se usa mucho como una forma de medir el riesgo de mercado, ya les voy a contar qué es el riesgo de mercado. Pero un concepto cuando hablamos de riesgo, sobre todo cuando hacemos inversión en activos en el mercado de capitales o en los mercados financieros, eh, estamos hablando de la palabra volatilidad. La volatilidad es cómo se me incrementa o se me disminuye el precio de un activo en un periodo determinado. En palabras más sencillas es qué tanto se aleja el precio de un activo de su precio promedio. Entonces ahí les estoy poniendo, por ejemplo, una gráfica sencilla. Aquí tenemos la línea azul, es la donde me muestra cómo me evoluciona o me cambia el precio de un activo, puede ser cualquiera. La línea punteada es lo que me dice ha sido el valor promedio de ese activo para ese periodo, para esa ventana de tiempo en la que estoy evaluando ahí. Entonces, esa línea punteada me dice, ese activo en promedio ha tenido un valor de X cantidad. Y lo que estoy diciendo las líneas azules y rojas esa es la volatilidad. ¿Qué tanto se me movió hacia arriba o hacia abajo ese activo en función de su precio promedio? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, porque si, por ejemplo, yo estoy haciendo una inversión en una acción que hoy vale 100 pesos, mañana se cayó a 95 y pasado mañana volvió y subió a 105, esas fluctuaciones en los precios es lo que me están determinando la volatilidad, es un gran indicador del riesgo, porque cuanto mayor volatilidad tiene un activo, pues es mayor estoy expuesto a generar, digamos que un riesgo de mercado, generar pérdidas más grandes, significativas, como consecuencia de esas fluctuaciones. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que tú tienes dos alternativas de inversión. Una es la que voy a invertir en las acciones de una empresa X con una rentabilidad espera del 8% y una volatilidad del 5% anual.
Y también tengo la opción de invertir en bonos de largo plazo con una rentabilidad espera del 8% y una volatilidad del 3% anual. ¿Cuál escogerías? Entonces, partan del principio que ahí tengo el activo renta igual. Es un escenario hipotético y es que ambos activos, tanto las acciones como los bonos, me rentan el 8%. Pero hay uno que tiene mayor volatilidad del 5% y una 3%. Entonces, ahí en ese caso dirías, oye, si yo me voy a ganar, tener la misma rentabilidad del activo, del 8%, pues yo me iría por el bono a largo plazo porque tengo menor probabilidad de que, o menores efectos en las pérdidas porque se mueve menos. Tengo, o sea, los precios se están moviendo 3%, mientras que el otro se mueve 5%, y yo que tengo más volatilidad, más fluctuación en el precio, más probabilidad de que yo pueda tener pérdidas por los cambios en el precio del activo. ¿Listo? Entonces, ¿qué riesgos son los que yo debo tener en cuenta cuando yo voy a realizar una inversión? Y estos, a veces yo lo digo, no necesariamente tienen que aplicar para mercado de capitales, se pueden aplicar para otro tipo de inversiones, pero los voy a enumerar rápidamente uno a uno. El riesgo de mercado. El riesgo de mercado tiene que ir en línea con lo que ya está hablando y es cuál es la probabilidad de que yo incurra en pérdida por cambios adversos en el precio de un activo, ¿cierto? Entonces, yo hoy compré un activo a 100 pesos, mañana por las fluctuaciones en el mercado, porque se estuvo negociando por X y circunstancias, el precio terminó de ese activo costando 95 pesos, significa que estoy perdiendo 5. Ahí tengo un tema de riesgo de mercado y es que estoy diciendo, oiga, acabo de perder 5 pesos porque lo compré la inversión a 100 y ahora me vale 95. Esa es la probabilidad de incurrir pérdidas por cambios adversos en el cambio de los activos. El tema del riesgo de crédito, el riesgo de crédito es la probabilidad de que yo incurra en pérdidas en esa inversión por incumplimiento de las obligaciones que pueda tener aquel acreedor en el que yo deposité los recursos a los cuales invertí. Y esto funciona sobre todo mucho en los instrumentos de deuda que se pueden negociar en el mercado de capitales. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, Alpina hizo una emisión de unos bonos en la Bolsa de Valor de Colombia porque necesita recursos para poder seguir financiando la expansión de su negocio, construir otra fábrica, ampliar su flota de camiones, fortalecer su actividad de investigación y desarrollo para generar nuevos productos para consumir. Entonces, Alpina dijo, oiga, yo necesito, voy a emitir unos bonos, me voy a endeudar en el mercado de capitales por 100.000 millones de pesos a un plazo de 5 años y a quienes me compren esos bonos les voy a prometer una rentabilidad del 8% anualmente. Entonces, anualmente les voy a pagar intereses del 8% sobre el capital que me prestan. Entonces, el riesgo de crédito en qué está? En que Alpina nunca me vaya a cumplir con el pago de esos intereses o inclusive nunca me responda con el pago de capital. Entonces ahí se me va a tener un riesgo de crédito porque yo puedo estar incurriendo en esa probabilidad de que yo pierda el dinero eh, porque Alpina, pues por alguna X o Y circunstancia o motivo, razón, no pudo cumplir con esas obligaciones que adquirió cuando emitió esos bonos. ¿Qué me permiten definir, eh, ayudar a minimizar o a minorar el riesgo de crédito? Las famosas calificaciones. Entonces, cuando yo miro que Alpina tiene una calificación triple A, no, aquí lo estoy divagando, no sé qué calificación pueda tener Alpina en el mercado de capitales, pero si Alpina me dice que tiene una calificación triple A porque tiene la más alta calificación, me dice, oiga, es que Alpina es excelente cumpliendo y pagando siempre, ha cumplido con sus obligaciones. Pero si Alpina tuviera una calificación de doble A, dicen, tiene un muy buen comportamiento de pago, pero hay algunas cositas que posiblemente puedan hacer que llegara a tener un cierto nivel de incumplimiento. Entonces, cuanto más baja la calificación, significa que hay mayor probabilidad de impago. Entonces, la tasa que yo le esperaría cobrar a Alpina cuando es triple A es una tasa menor a la tasa que yo le cobraría a Alpina si es doble A porque tengo un mayor riesgo. Entonces, tal vez cuando Alpina emita unos bonos que son calificados triple A, es decir, yo les pago a usted una rentabilidad del 6% anual, pero si soy doble A, pues les puedo pagar una rentabilidad del 8% anual. Eso es lo que en temas, en aspectos generales, el riesgo de crédito. El riesgo de liquidez es el riesgo en el cual yo puedo incurrir en pérdidas al no poder vender mi inversión de forma rápida, oportuna,
o al no encontrar quién me compre en el mercado ese activo. Y eso lo voy a poner, digamos que muy sencillo. Si, por ejemplo, yo voy a comprar una acción de Bancolombia que se negocia en la Bolsa de Colombia y todos los días tiene quien compre y quien venda esas acciones, una acción que tiene alta liquidez, yo puedo, si las tengo hoy, puedo salir a venderlas fácilmente a un buen precio. Pero si yo comprara, yo fuera socio accionista de una empresa que quizás no esté cotizada en bolsa, donde no encuentre un socio o un accionista o alguien que la esté comprando permanentemente, pues probablemente deba salir a vender eso a un menor precio si llegara a necesitar los recursos líquidos de forma inmediata. Eso implicaría que tal vez deba sacrificar algo en el precio de venta para poder garantizar que alguien me los compre. Y eso sucede en muchísimos aspectos de la vida, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno vende activos reales, pasa que generalmente me toca sacrificar mucho precio por algo que generalmente en el mercado casi no existe, la gente no está dispuesta a comprarlo y me toca sacrificarle bastante el precio de venta, que es el riesgo de liquidez. El riesgo operativo es un riesgo que tiene que ver con esas pérdidas que yo puedo incurrir por fallas en algún procedimiento que yo llegue a ejecutar, bien puede ser por errores, por fallas tecnológicas, por error humano, por fraude, por otros aspectos que tienen que ver con los procedimientos y las operaciones del negocio. Entonces, les voy a poner un ejemplo. A mí me puede materializar un riesgo operativo si yo algún día estuviera manejando una plataforma de inversión de acciones en el mercado y el momento en que yo fui a dar la orden, ¡pum!, se cayó el internet, una falla o el sistema se bloqueó y resulta que en ese bloqueo se me fue la instrucción, no lo había completado, no había puesto el precio que era y se fue por un precio distinto al que yo estaba esperando venderlo y me lo compraron así, ahí tuve una pérdida. O posiblemente yo por error humano dije, yo voy a vender estas acciones a 15.200 y por error se me cruzaron el 2 y el 5 y puse a 12.500, o sea, estoy teniendo una pérdida ahí por falla humana. Eso es lo que tiene que ver con el tema del riesgo operativo. Entonces, aquí cuando estamos hablando de los riesgos son cosas que siempre hay que tener súper presentes y sopesarlas en todos los aspectos cuando yo voy a hacer una inversión. Entonces, aquí es importante que yo pueda conocer mi perfil de riesgo. En el estándar, en la literatura internacional, el tema de perfil de riesgo, pues hay tres tipos de perfiles que son el conservador, el moderado y el de alto riesgo. Entonces, conservador es una persona que le interesa preservar más el capital, y a pesar de que se sacrifique algo de rentabilidad, pero lo que siempre le interesa es preservar su capital. El riesgo moderado dice, ya estoy dispuesto a arriesgar un poquito más de mi capital con la búsqueda de una mejor rentabilidad. Ya que hay personas que tienen un perfil de alto riesgo dicen, oigan, yo no tengo problema en que pueda tener algunas pérdidas de capital, yo las puedo aguantar, las puedo tolerar, eh, pero realmente lo que estoy buscando es una promesa de mayor rendimiento, mayor rentabilidad. ¿Cómo es bueno conocer el perfil de riesgo? Aquí básicamente cuando ustedes van a acercarse a las distintas entidades financieras para adquirir algún producto de inversión, ellas ya en su deber de asesoría a los clientes deben, digamos que tener como test, cuestionarios, preguntas que les deben hacer a usted para que usted le ayuden a determinar cuál es su perfil de riesgo, ¿verdad? Pero si no quisiera hacerlo con alguna entidad, quisiera hacerlo desde ya. Esto lo presenté en algunas de las cápsulas anteriores. A mí me pareció muy bueno, creo que ha sido los mejores test que yo he podido encontrar para perfilar riesgos un poquito largo, pero me parece que el enfoque que le da es chévere porque es un enfoque situacional. Dependiendo de cómo te comportarías en ciertas situaciones, te puede determinar cuál es tu mejor perfil. Entonces, ustedes entran por Google, escriben Invest IQ Scrollers, Scrollers es una gestora de fondos española, y le dan clic a la primera resultado de la búsqueda que dice Invest IQ, inversores particulares Scrollers. Cuando ustedes le dan clic ahí, él de una vez les entrega esta ventana que dice cuál es tu perfil de inversor y le dan clic ahí donde dice realiza el test Invest IQ. Lo chévere de este test de perfil de riesgo que hace Scrollers es que ellos no se limitan como a decirte que tú eres conservador, tú eres moderado o tú eres de alto riesgo, sino que tienen como varios matices dentro de ese perfilamiento de riesgo, pero lo que buscan es darte una precisión mucho más acertada a ti. Y yo me acuerdo cuando hice el test, eso se me hizo muy similar como cuando a ti te leen el horóscopo y tú crees que te coincide, así como que tú dices, oiga, sí, más o menos de ese estilo, pero es muy acertado, pero creo que lo que tiene que ver es con el nivel
de detalle que hacen con las preguntas situacionales. Esto me parece que es un buen test recomendado si ustedes quieren conocer mejor su perfil de riesgo. Bueno, ya antes de entrar a contarles ahora sí de las alternativas, solo quisiera decirles, por favor, ojo a estas recomendaciones cuando ustedes vayan a hacer, a tomar una decisión de inversión, sea la que sea. Primero, nunca inviertan algo que usted no pueda entender. Y esto, esa palabra es textualmente de lo que dice Warren Buffett, que es uno de los mayores inversionistas del mundo. Y es que si usted no es capaz de hablar de esa inversión en castellano en ese entendimiento, mejor no lo haga. Necesita entender cómo funciona, cómo entienda lo mejor dicho al detalle, que no le quede absolutamente ninguna duda. ¿Sí? Cuando usted ya lo puede hablar, echarse el carretazo de de esa inversión que usted quiera hacer, le dice, ya estoy preparado para invertirlo porque lo entiendo perfectamente. ¿Qué significa que yo pueda entender bien esa inversión? Y es la segunda parte y es entienda muy bien los riesgos detrás de esa inversión. Nunca realiza una inversión sin antes entender muy bien sus riesgos. A veces nos suele parar que nos dejamos vislumbrar mucho por las rentabilidades, porque a mi amigo y a fulano lo acaban de invertir y les fue súper bien, pero no tienen detrás mapeados los riesgos de esa. Si el asesor o quien está haciendo la inversión no está en capacidad de responderle su riesgo, por favor, búsquenlo por otro lado. Así como cuando yo busco un segundo concepto médico porque el primero no me convenció con el diagnóstico, háganlo de la misma manera. Por eso evalúe todo lo que usted considere necesario antes de realizar una inversión. Pregúntele, y ahí va la cuarta parte, pregúntele a su asesor todo lo que considere necesario y cuántas veces sea necesario hasta que te quede absolutamente claro cómo funciona y cómo entiende. ¿Listo? Entonces, tenga bien claro cuál es su perfil de riesgo, pues lo decía anteriormente, cuál es su objetivo de inversión, cuál es su meta financiera, era lo que les decía al principio de la... Cuando yo tengo clara esa meta o ese objetivo de inversión, yo ya puedo responder mucho más fácil a la siguiente pregunta: ¿cuál es la rentabilidad aceptada? ¿Cuál es el riesgo que estoy dispuesto a aceptar? ¿Cuál es el horizonte de inversión, el monto de invertir? Ahora, hay una cosa que se me escapaba eh, ahorita que les estaba contando, y es que muchas veces hay algunas inversiones que no necesariamente tienen que estar atadas al perfil de riesgo mío, sino al propósito de esa inversión. Les voy a poner un ejemplo. Yo, Arvin Martínez, puede que tenga un perfil de alto riesgo a la hora de invertir, entonces yo podría ir a invertirme en acciones, en criptomonedas, en fondos de inversión colectiva de alto riesgo, etcétera. Pero si yo quiero invertir mi fondo de emergencias para que me genere algo de rentabilidad mientras el fondo está ahí para tener cualquier imprevisto, yo claramente no voy a mandar mi fondo de emergencias a una inversión de alto riesgo. Yo necesito llevar mi fondo de emergencias ¿qué? A una inversión conservadora, ¿verdad? Por más que mi perfil sea de alto riesgo. Por ejemplo, yo, Arvin Martín, a pesar de que soy inversionista de alto riesgo, yo necesito, digamos, partiendo del mismo ejemplo de la maestría, yo, Arvin Martínez, necesito tener dinero acumulado para hacer la maestría en 3 años. Ahorita tengo 15 millones, necesito que al final de los 3 años sean 20 millones. Voy, aparte del ahorro adicional que tengo que hacer, voy a hacer que esa plata me rente, pues para ayudarme a completar los 5 millones que me hacen falta, ¿cierto? Pero yo no voy a ir a buscar una inversión que sea muy arriesgada, porque posiblemente me cueste recuperar la inversión en 3 años. Entonces, tal vez la pongo en una inversión de riesgo moderado. Entonces, también tengan súper presente que el perfil o el momento de invertir, el riesgo están dispuestos a asumir una inversión, aparte que tenga que ver con su perfil, también tiene que estar alineado con ese objetivo, esa meta financiera. Afuera la impulsividad. O sea, de verdad no se dejen atraer únicamente por rentabilidades altas que se han observado en el pasado o por noticias parcializadas. Y esto ha sucedido muchísimo en los temas, por ejemplo, principalmente las pirámides, porque alguien llegó temprano a la pirámide y les dijo, oigan, vengan, es que puse una plata y me rentó el 300% y es una berraquera y ustedes corrieron allá. Claro, les vislumbró la rentabilidad. Primero no entendían cómo funcionaba, nunca midieron cuáles eran los riesgos y tampoco preguntaron todo lo necesario antes de realizar la inversión. Y cogieron la plata y ni siquiera sabían con qué objetivo iban a poner la plata en la pirámide. Entonces, al final de cuentas, se saltaron varios procesos, quizás llegaron tarde a la fiesta y terminaron perdiendo su capital. Entonces, y esto es importante, que está alineado con el concepto anterior, y es que tengan presente que las rentabilidades pasadas nunca aseguran rentabilidades futuras. Si ustedes algún día leen una noticia de prensa que es que el activo o la inversión XYZ tuvo una rentabilidad del año pasado del 12%,
No digan que es que este año 2021 también les va a rentar el 12%. Eso, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Por qué? Porque justamente hay un mercado, hay una fluctuación de precios, hay varias, las condiciones del año 2020 no son las mismas del 2021, más otro tipo de factores que uno debe tener en cuenta, eso hace que no tenga los mismos resultados, ¿cierto? Recuerde que la mayoría de las inversiones son de largo plazo, por ejemplo, las acciones. Hay que ser constantes y juiciosos en nuestras inversiones para obtener las rentabilidades que deseamos. El mercado de valores no nos hará rico de un día para otro, y eso es muy cierto. Entonces, por ejemplo, yo conozco personas que se llaman los famosos traders y ellos vienen y se muestran que, hombre, no, yo mientras estoy aquí tradeando, aquí dejé la pantalla y pues estoy por allá en Maldivas o en Bora Bora, realmente no es tan así. Hay personas que realmente se han logrado hacer millonarios en el mercado de valores, pero porque han tenido muchos años de preparación, han perdido plata, se han preparado demasiado, han cogido experiencia y están completamente dedicadas a ese oficio. O sea, están sentados ahí todos los días. No es que pusieron ahí la orden y me fui a tomar el tinto, me fui a hablar con mi mejor amigo o me fui de paseo y la cosa hasta ahí se quedó sola. No. Y eso porque hay personas que también llevan muchos años en ese tema. No es que yo puse hoy 1 millón de pesos y ya la semana tengo 2 millones o 3 millones. Eso tampoco es así. Entonces, hay muchas inversiones que realmente son de largo plazo, exactamente. Y cuando pensemos en inversiones, también pensemos en el largo plazo. Algunas inversiones que puedan ayudarme a cumplir objetivos más cortos, exactamente. Pero hay algunas que recuerden que la acumulación de capital y generación de riqueza es un proceso de largo plazo. Fíjese estrategias de entrada o de salida, lo que llaman take profits o stop loss, y sígalas estrictamente para que no se lleven sorpresas desagradables. Esto está un poquito técnico, pero yo lo quiero decirles, esto funciona cuando yo estoy haciendo inversiones en el mercado de capitales, por ejemplo, de acciones o de criptoactivos que son muy volátiles, tienen muy alto riesgo. Yo debo aprender a tomarme, ok, si yo compré un activo y hoy lo compré a 100 y ya lleva una semana, una racha que va para arriba y sube y sube y sube, y ya va en 120, yo digo, hombre, ahí corto y tomo utilidades. ¿Por qué? Porque es que los mercados no son eternamente alcistas ni tampoco son eternamente bajistas. Entonces, a veces lo que pasa es que si yo no tomo el take profits, entonces el mercado, los demás inversionistas empiezan a tomar utilidades y cuando empiezan a tomar utilidades, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a bajar el precio otra vez del activo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene el otro problema. Entonces empiezo a ver el activo y no, pero esa vaina va a subir y yo me empiezo a confiar. Entonces empiezo con el costo hundido y con la versión a la pérdida, etcétera. Y entonces, cuando ya empieza a bajar, entonces ahorita que pues, se me bajó por debajo de los 100 y yo no paro ahí. Entonces, o posiblemente yo he dicho que era 95 en donde yo asumo pérdidas, pero ya van 90 y yo sigo confiando en que esta vaina se va a recuperar y posiblemente termine en 80 y yo nunca... Y entonces cuando ya está en 80 que decido materializarlo, y entonces lo que antes quería una pérdida de 5, ahora es una pérdida de 20. Pero hay que tener en cuenta esos techos y esos suelos, el take profit y el top loss, y hay que aplicarlo. No importa que si yo tomé utilidades en 20 se sube a 30, pero bueno, ahí lo hiciste. De acuerdo a lo mismo en el stop loss. No importa que llegó a 95 y después se volvió y se recuperó, pero lo importante es que ustedes tengan unos niveles que definan ahí. Hay que monitorear permanentemente las inversiones. Esto es muy recomendado. Por ejemplo, ahorita les voy a dar una recomendación, distintamente que yo voy a invertir en un fondo de inversión colectiva, que eso está en manos de unos gestores profesionales, calificados, idóneos técnicamente y profesionalmente, y ellos son los que toman las decisiones de inversión, hacen las estrategias, pero no implica que yo me quede acá con mis brazos cruzados y nunca esté pendiente de qué está pasando con mis activos y con mis inversiones. Así estén encomendadas a un tercero, no dejen de monitorearlas permanentemente. ¿Eso qué implica? Pues que yo revise periódicamente mis extractos, me comunique con el asesor con el momento que tenga cualquier inquietud y es importante que siempre estemos informados cuando estemos invirtiendo. Porque es que si tengo una casa, si tengo unas acciones, si tengo un fondo de inversión colectiva, cualquier noticia puede estar impactándole a eso. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho el negocio inmobiliario, por ejemplo. Entonces, ahí estoy expuesto a cómo esté la situación de la economía. Si hay deterioro en la economía, pues debo estar pendiente qué pasa con el Producto Interno Bruto, qué pasa con la actividad constructora, qué pasa con otras variables económicas que yo debo considerar ahí para decir si realmente
debo tomar alguna decisión o puedo estarme tranquilo. Y si tengo que preguntarle a alguien, hay que preguntárselo, pero hay que mantenerme informado en todas las noticias o qué es lo que está pasando en el contexto, que yo sepa que posiblemente podrían afectar mis inversiones. Y la última es que no ponga todos los huevos en la misma canasta, hay que diversificar las inversiones. No es que yo mandé toda la plata para invertir en acciones, es que mandé toda la plata para invertir en un fondo de inversión colectiva, no es que puse toda la plata en un CDT, porque justamente la diversificación me permite que yo pueda distribuir el riesgo y no concentrarlo en un solo lado. Que si algo pasó en esa inversión, yo no perdí toda la plata porque la tengo diversificada en otros puntos. Entonces, diversificar también es importantísimo. Ya con estas recomendaciones, ahora sí viene la pregunta importante, pues, ¿en qué puedo invertir mis ahorros? Yo aquí les voy a dar varias opciones. Esto realmente da para que hablemos para una maestría, si quisiéramos, pero lo vamos a hacer como rápidamente para empezar a mirar algunas opciones. Algunas son de mercado de capitales, otras no, pero es para tenerlo ahí. Una primera opción es la finca raíz. Yo creo que esto lo deberíamos tener siempre todos y para mí es el activo que por excelencia se habla de ingresos residuales. Y es que yo compré el activo y él no me puede estar generando rentas, bien sea porque lo puse en Airbnb, porque lo arrendé y por la misma valorización que pueda tener. Entonces, eso es un activo por excelencia cuando hablamos de ingresos residuales. Pero hay algo que hay que tener súper presente y es que el primer inmueble es un pasivo, porque el primer inmueble generalmente es el inmueble en el que yo vivo y pues ahí qué rentas o qué ingresos estoy generando generalmente porque es un gasto, tengo que pagar impuestos, pagar servicios, mantenimiento, reparaciones, ¿verdad? Pero ya de ahí para adelante, si yo tengo el segundo o tercer inmueble, pues ya pueden ser activos porque realmente yo no voy a estar viviendo ahí, sino que sencillamente los voy a arrendar, los voy a usar para ir bien, bien. Entonces, esos son activos porque sí me están generando ingresos que pueden estar más allá de los gastos que me cueste cubrirlos. Para comprar finca raíz hay que empezar por programarse con suficiente tiempo con un ahorro, ¿verdad? Empieza a hacerlo porque obviamente si yo voy a, a comprar una casa, pues generalmente me pide el banco la cuota inicial, la constructora me pide, o el banco también, perdón, la cuota pagar una cuota inicial 30% y lo demás sí o financiarlo, entonces es importante tener un ahorro programado ahí. Una recomendación que me parece buena para mí es que es bueno invertir sobre plano porque generalmente tiene un mayor potencial de valorización, se pueden conseguir, digamos que proyectos sobre planos a un muy buen precio. Hay que aprovechar al máximo los beneficios que existan, subsidios de los mismos bancos, subsidios del gobierno, descuentos que te puedan hacer las mismas constructoras por X o Y razones, entonces es bueno hacerlo. ¿Qué otras opciones yo puedo tener para estar cerca del mercado inmobiliario de la finca raíz? Si de pronto digo, oye, es que todavía no tengo mucho capital para poder invertir, comprarme un apartamento, una casa, lo que sea, o un local comercial, están las titularizaciones inmobiliarias, que por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han visto los edificios de CTU, esos grandísimos que están cerca de la Universidad de los Andes, eh, eso pues se vendieron con titularizaciones inmobiliarias, y es que construyeron el proyecto, lo partieron en mínimas porciones y lo vendieron a varios inversionistas. Entonces, no es que cada apartamento de sitio tenga un dueño, sino que puede tener muchísimos dueños con distintos aportes de capital, que eso lo maneja, por ejemplo, el PEI, y yo tengo una rentabilidad conforme a la cantidad de esos títulos participativos que yo compré cuando el PEI atomizó la propiedad digamos, en varios títulos. Eh, y eso me parece que es una buena opción. Si alguien quisiera decir, no, es que no tengo todavía, puede hacerlo a través de esas titularizaciones inmobiliarias. O los mismos fondos inmobiliarios. Hay fondos que realmente su propósito es invertir en proyectos inmobiliarios que no te van a pedir que pongas los 300 millones de pesos que cuesta un apartamento, sino que decir, tú puedes empezar con una inversión de 10, 20 millones y te dan una rentabilidad conforme los rendimientos que generen el portafolio de activos que nosotros compramos con tu dinero y con el dinero de otra cantidad de personas, de otras personas más. Ahí. Emprender. El tema de emprendimiento es un asunto que, digamos, muchas personas les gustaría emprender, pero cuando tienen el tema de la seguridad, o sea, me siento la seguridad de tener un sueldo fijo, pues realmente como que es más tentador que muchas veces tener un ingreso, una rentabilidad incierta, saber si mi emprendimiento me da resultados. Y yo personalmente creo que existen dos tipos de emprendedores, los que son por vocación, los que realmente aman el emprendimiento y si se cayeron y perdieron plata, volvieron a levantar porque es algo que les apasiona, les llama la atención hacerlo, o los que son por supervivencia. ¿Por qué por supervivencia? Yo lo digo con emprendedores que se quedan desempleados y pueden llevar un resto de tiempo
sin conseguir trabajo y dicen, oye, pues yo aquí no me voy a morir de hambre, necesito ponerme a emprender algún negocito y pues, a veces se le termina volviendo una gran empresa, o alguien que dice, oigan, es que estos ingresos de mi trabajo me gustan mucho, pero no me alcanzan, necesito hacer algo adicional, entonces montan un negocio, un emprendimiento, y también lo hacen, digamos que para mejorar o diversificar sus ingresos. Cuando alguien dice que emprender, hay que entender que el retorno es de muy largo plazo, y en algunos casos requiere de bastante capital y sobre todo de mucha persistencia, de mucha disciplina, de mucho aguante, porque a veces los resultados tú no los vas a ver en 1 o 2 años, los puedes ver hasta 3, 4, 5 años. Ten en cuenta que hay que superar unos obstáculos muy grandes, una alta tasa de mortalidad en los primeros años cuando uno está emprendiendo. Hay que evaluar muy, pero muy bien los riesgos. Aquí el tema es que si realmente tú no quieres ponerte a emprender, tú mismo montarte la idea del negocio, empezar a estructurarlo, buscar los socios, armar modelo Canva, empezar a ahorrar el capital, de destinar tiempo adicional del tuyo para poder emprender, pues puedes convertirte en socio de algún emprendimiento o ser inversionista. Muchas veces tu amigo, tu familiar o alguien conocido está buscando a alguien que ponga capital y tú lo puedes hacer, claramente evaluando muy, muy bien los riesgos. ¿Qué otras opciones existen hoy en día? El crowdfunding se está poniendo muy de moda y no sé si ustedes han escuchado hablar de Ascenso, la Bolsa de Valores de Colombia. Ascenso es una plataforma donde se financian proyectos de emprendimiento de pequeñas y medianas empresas, donde tú tienes la promesa de una rentabilidad que me parece que son muy buenas, atractivas. Tú te puedes encontrarte proyectos de emprendimiento donde tú inviertes, no necesariamente como accionista, sino como acreedor de ellos, que ellos lo que hacen es que buscan como pequeñas deudas que se pueden aportar por varias personas en ese crowdfunding, y entonces, y te dicen, oye, yo te devuelvo el capital en 24 meses o te lo voy pagando, amortizando durante 24 meses y te doy una rentabilidad que puede ser del 10-12% de efectivo anual. Hay otros niveles más altos que, por ejemplo, en Estados Unidos existe mucho. Hay, por ejemplo, hay algo que se llama WeFunder. WeFunder lo que te permite es que tú puedas invertir en startups tempranas que están en etapa de incubación o de consolidación y, pero ahí sí te vas con capital y te vuelves como un socio potencial. El asunto es que tú no puedes salir mañana a vender esas participaciones hasta que la empresa no salga a hacer una emisión en bolsa o encuentre un mecanismo a través del cual tú puedas invertir. Los fondos de inversión colectiva, esto me parece que es un producto chévere, interesante, porque los fondos de inversión colectiva funcionan el mecanismo y es que muchos inversionistas unen su dinero en una bolsa común que es administrada por espectros en el mercado y reciben rendimientos proporcionales a los aportes. Entonces, Darwin Martínez puso 1 millón, Paola Romero puso otro millón, tú pusiste otro millón y entonces los tres y pusieron un fondo de inversión colectiva. Lo gestiona un tercero, un experto, una persona, un gestor con toda la idoneidad técnica y profesional, lo va y lo invierten en los activos dependiendo de la oferta y la estrategia de inversión del fondo. Y si el fondo rentó 300.000 pesos, entonces le entregan 100.000 a Paola, 100.000 a Darwin, 100.000 a la otra persona. Esos fondos son administrados por sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa. ¿Qué es lo interesante de los fondos de inversión colectiva? Que existen fondos para todos los tipos de riesgos, con todos los distintos horizontes de inversión, con diversos montos de aporte y con una variada asignación de activos. Entonces tú puedes encontrar fondos que tienen un perfil conservador, fondos que tienen un perfil moderado, fondos que tienen un perfil de alto riesgo. Y por ejemplo, tú no quieres desgastarte la vida invirtiendo en acciones, tú mismo comprándoles directamente en el mercado, porque implica que tú tienes que pasar, estar pendiente de las inversiones, pasar por una firma comisionista de bolsa, etcétera. Tú solo puedes buscarte un fondo de inversión colectiva que invierta en acciones. Entonces, el gestor va a hacer la inversión de tu capital junto a todos los demás inversionistas en un portafolio de acciones y te van a los rendimientos que están ahí. Por ejemplo, ir a comprar títulos de deuda del gobierno, mínimo se debe tener un capital de 500 millones de pesos. Si yo no tengo los 500 millones para ir a invertir en títulos de deuda del gobierno, pues yo puedo ir a buscarme un fondo de inversión colectiva que sí lo haga. Posiblemente el fondo me dice, tú puedes hacer un aporte mínimo de 200.000 pesos mensuales. Yo puedo ir a poner los 200.000 pesos y yo voy a recibir los rendimientos que da el TES en la proporción de lo que yo invertí. Tienen distintos horizontes de inversión. Hay fondos que pues tienen una duración de menos de un año en las inversiones, hay otros fondos que tienen duraciones de 3, 4, 5 años a las inversiones que hacen, entonces son los distintos los riesgos que puedes hacer ahí. Hay fondos que puedes empezar tú a aportar desde 30.000 pesos mensuales, como hay otros que realmente te piden que ingreses con un capital mínimo de 10 millones. Y hay, como te digo, hay variedad de asignación de activos. Hay unos que invierten en acciones, hay otros que invierten en títulos de deuda,
hay otros que invierten en una combinación de los dos, hay fondos que se dedican a invertir en activos inmobiliarios, inclusive hay fondos que invierten en activos de crédito que pueden ser pagarés, facturas, libranzas, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, y una de las ventajas que, como te decía, me da la practicidad es que los análisis y decisiones son tomadas por el grupo de expertos dedicados al fondo y no corren por cuenta mía. Pero eso no objeta, como yo lo dije hace un rato en las recomendaciones, de que yo tenga que estar pendiente de cómo evolucionan esas inversiones. Acciones e índices bursátiles. Estas acciones e índices bursátiles son inversiones de alto riesgo, tenganlo presente, y el horizonte recomendado por nosotros es un horizonte de largo plazo. Si tú te vas a dedicar al trading, y ahí lo pongo en la parte de abajo, que es el e-trading o el trading personal, pues requiere mucho conocimiento, buen capital y mucha disciplina. Esto no significa que yo voy a poner la plata del mercado en las acciones y si las acciones llegan a caer tener pérdidas, yo me quedo sin qué comer. Esto necesita un capital propio y que yo lo destine única y exclusivamente para esa actividad, que yo pueda tener una alta tolerancia al riesgo, que yo sí pueda tener una pérdida grande y no va a significar que me tocó vender la casa, vender el vehículo, etcétera. Entonces hay que tenerlo muy presente en el tema cuando estoy invirtiendo en acciones. Algo que, una conclusión que en estudio es que mucha gente que se dedica al trading es sacar el provecho, mayor rentabilidad en el corto plazo, en el comprando hoy, vendiendo mañana, pasado mañana, yo entré, salí, etcétera. Dicen que el resultado de hacer un trading en el corto plazo a veces termina siendo el mismo que si yo me invirtiera y dejara esas acciones a largo plazo porque tienden a valorizarse en el largo plazo. Muchas veces las rentabilidades de largo plazo son mejores que las que yo tuve en el desgaste de estar haciendo trading en el corto plazo, ¿cierto? Entonces, esto para que tengan súper presente. Hay muchas veces muchas personas, y he tenido conocidos, que compraron acciones hace muchísimos años, las dejaron ahí, pueden recibir unos dividendos, pero se supieron que 10 años después tuvieron una muy buena rentabilidad por la valorización que tuvieron en el largo plazo. Para comprar acciones, se pueden hacer a través de los fondos de inversión colectiva, por medio de una sociedad comisionista bolsa o directamente a través de Internet mediante el e-trading. Los criptoactivos están muy de moda, que ha tomado mucha fuerza la comunidad de cambio para la transferencia de bienes y servicios y como alternativa de inversión también. Yo personalmente considero que los criptoactivos tienen la misma filosofía de las acciones y es que es una inversión de alto riesgo, inclusive tienen mucho más riesgo que las acciones y también son temas de un horizonte de largo plazo. Por ejemplo, hace 10 años el Bitcoin valía $4.000, una unidad de Bitcoin, ya alcanzaba 10 años después a valer 60.000, ¿cierto? Entonces, pero mire, o sea, hay personas que le han mostrado que han hecho millonarios gracias a los criptoactivos, pero realmente no es que se hayan hecho millonarios de la noche a la mañana. Quizás fueron los que empezaron hace 10 años y quizás dijeron hace 5 años después, dijo, no, yo lo vendo y ahí ya me gané una gran cantidad de plata. Pero son inversiones de muy largo plazo, ¿sí? Y eso también tiene una volatilidad grande. Hace un par de semanas estaban a 60.000 después de que Elon Musk, el CEO de Tesla, dijo que ya no aceptaba el Bitcoin como moneda de pago para la compra de sus vehículos porque tenía un impacto ambiental muy negativo y muy grande. De una vez se desplomó a 40.000. Entonces hay que tener en cuenta que tiene una volatilidad muy grande y que si tú te quedas mirando como esto, que es un tema de corto plazo, pues realmente vas a terminar tomando decisiones que no son adecuadas. Esto es de largo plazo. También, como les digo, requiere mucho conocimiento, buen capital y mucha disciplina. Y ojo, que es una recomendación importante, es que tengan cuidado que estos criptoactivos están siendo muy usados por redes de mercadeo y pirámide. Llegan y te dicen, oye, no, ven, invierte acá con nosotros, pero si traes a 2 o 3 amigos, te garantizamos la rentabilidad de tanto. Entonces, no dice, ¿la rentabilidad es por la evolución del criptoactivo o es porque tú me estás diciendo que traiga más gente y me ponga más plata acá? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y claramente, pues tenemos los instrumentos convencionales, los que siempre conocemos, que son los CDT, las cuentas de ahorro programado, los certificados de depósito de ahorros, los CAT, las cuentas AFC. Estos ya son muy conocidos, ampliamente conocidos por la sociedad, y estos los pongo acá porque digamos que pues, también puede ser una buena alternativa, pero hay que tener en cuenta que son de un riesgo muy conservador y realmente no tienen una promesa muy alta rentabilidad, y pues pueden estar, digamos que sujetas pues tal vez para que me cubra mi fondo de emergencias, no sé, un CDT no me sirve para cubrir mi fondo de emergencias quizás porque me hacen quedar con 9 meses ahí con la plata y si la necesito disponerla mañana, pero son opciones para aquellos que realmente dicen, no, es que no quiero arriesgar mucho. Por ejemplo, mis abuelas tienen sus ahorros guardados como en CDTs, porque pues ya dada la edad van a decir, oiga, es que no vale la pena
arriesgar mi capital y ahí tengo una ley de promesa de inversión. Yo creo que finalmente una de las mejores inversiones que podemos hacer por encima de todas las que yo nombré es invertir en ustedes mismos. ¿En qué sentido? Una de las cosas que siempre hemos dicho, invierte, a veces ni siquiera es necesario invertir recursos, invertir tiempo en educarte, en formarte, en mejorar tus habilidades, en mejorar tu forma de ser, en mejorar habilidades blandas, emocionales, alguna capacidad técnica, aprender un segundo idioma, un arte. eh, sí, digamos que todos esos aspectos te van a ser muy útiles porque es que tú nunca vas a ver eso realmente, y generalmente terminan generando buenos rendimientos. Educarte en muchas cosas, el conocimiento realmente otorga demasiado. Aprender a desarrollar un arte te va a permitir que tú tengas un hobby que te balancee la vida y muchas veces han habido hobbies que terminan convirtiéndose en negocios súper rentables y exitosos. Aprender un segundo idioma ya eso está, digamos que mandado a recoger en el sentido de que eso ya hace rato sabe que es necesario poderlo hacer y invertir en habilidades blandas, aprender a ser una mejor persona cada día. Hoy en día ya el componente de la inteligencia emocional es muy relevante en el ámbito laboral, inclusive empresarial, que también te va a generar muy buenos rendimientos. Pero hay que invertir en nosotros mismos también. Creo que ya estoy aquí a 9 minutos. Vamos a hacer el quiz que siempre acostumbramos a hacer y nos vamos para preguntas porque sé que tienen hartas aquí, he visto titilando la mano, el cuestionario y todo lo demás. Entonces, no quiero dejarlos que ustedes se vayan hoy sin resolver sus preguntas. Entonces, vamos a entrar a www.kahoot.it y vamos a poner ese pin, por favor. Arvin, Paola, tenemos preguntas. Sí, si quieres ya después del Kahoot, rapidito, esto no me demora más de 2 minutos. Cristian, gracias. Listo, perfecto. Por favor, no olviden diligenciar la encuesta al final de la sesión. Gracias. Gracias, Cristian. Adelante. ¿Nadie más? O no vinieron muchos o están tímidos. Vamos, 30 segunditos más para que se unan otras personas. Vamos. Eso. 6 personas más y empezamos. Listo, comencemos. ¿Verdadero o falso? Primera pregunta. ¿Invertir significa renunciar a la satisfacción inmediata con la espera de una recompensa futura más o menos incierta? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Acuérdate que yo renuncio a la satisfacción inmediata esperando una recompensa que no tengo tanta certeza. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál de estas no es una palabra clave cuando se habla de riesgo al momento de invertir? Seguridad, probabilidad, incertidumbre, daño o pérdida. ¿Cuál de esas no es clave a la hora de hablar de riesgo?
Muy bien, señores. Seguridad, una palabra clave. Las otras, cuando yo hablo de riesgo, hablo de probabilidad, o sea, de que potencialmente ocurra el riesgo de daño o pérdida, el impacto que me generaría si se materializara. Y cuando yo hablo de riesgo, siempre hablo que no tengo certeza de cuándo pueda pasar. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos riesgos es el que debo tener en cuenta al momento de invertir? Excelente, el riesgo de mercado. Cuarta pregunta. Una de las formas más usuales de medir el riesgo de mercado es la volatilidad. ¿Verdadero o falso? Es súper fácil la pregunta. Verdadero, muy bien. Está fácil la pregunta. Bueno, Francia va on fire. ¿Verdadero o falso? La manera más sencilla y segura de invertir en criptoactivos es a través de pirámides o redes de mercadeo. Esta está mucho más fácil todavía. A ver si me aprendieron la lección el mensaje. Ven, esto es lo que es verdadero, están metidos ahí o no leyeron bien o no entendieron bien, pero bueno. Y última pregunta. ¿Cuál de estos no es un medio a través del cual puedo invertir en acciones? No es un medio a través del cual puedo invertir en acciones. Lean bien, por favor. El e-commerce, exactamente. El e-trading, la sociedad de comisiones de bolsa, el fondo de inversión colectiva sí son medios a través de los cuales puedo invertir en acciones. Bueno, ¿cómo quedó el podio? Julie, felicitaciones. Erk, no sé quién es, pero felicitaciones. Y Héctor y Vale, upa, repuntaron al final. Felicitaciones a Héctor y Vale. Bueno, y ya para cerrar, ahora sí, Cristian y Paola, les doy el espacio, porfa, para las preguntas. Listo, Darwin. Entonces tenemos, Leslie Rojas nos pregunta, ¿cómo se puede negociar un FIDI? ¿Un TIDI? Sí, creo que eso le fue la letra como no era. Ok, Leli, un TIDI es un título de devolución de impuestos. Realmente es que generalmente eso suele pasar, a ver si no mal no recuerdo, es cuando tengo excedentes de impuestos y realmente me los devuelven en TIDIs. Esos hay algunas entidades del sistema financiero que las compran a una tasa de descuento. Si tú recibieras digamos que necesitaras eh, la liquidez inmediata de recuperar ese TIDI, porque realmente muchas veces los TIDIs también se pueden reembolsar o digamos que destinar a pagos de futuros impuestos, pero si tú requirieras la liquidez inmediata en un TIDI, tú puedes acercarte a una comisionista de bolsa. Yo creo que te pueden comprar esos TIDIs o mirar quién otro agente del otro mercado te los puede comprar. Pero los TIDIs son negociables en el mercado, pero ten presente que te los compran a un descuento. O sea, si por ejemplo te devolvieron en TIDI 10 millones de pesos, te lo pueden estar comprando a 9 millones y medio. Yo aquí estoy especulando, pero es para hacerte entender por qué razón se compran a descuento. Pues te sugeriría que te busques una comisionista de bolsa que te pueda ayudar a vender el TIDI. Pues ella nos aclara acá que así es FIDI, o sea, con F, FIDI como B de Beacata. Ah, ok. Oye,
escríbemela y te la resuelvo porque me corchas la verdad con la pregunta. Sí. Y ella tenía otra pregunta que, ¿qué nos puedes decir sobre los impuestos que se deben pagar al invertir? Los impuestos que se deben pagar al invertir, eh, el tema de impuestos al momento de invertir lo que tiene que ver es con la renta. O sea, digamos que el principal impuesto cuando uno lo paga generalmente es la renta sobre los ingresos que se generan. Y hay que tener presente que muchas de las inversiones en el mercado de capitales ya cobran una retención en la fuente sobre los rendimientos que generan. De manera que cuando tú presentas tu declaración de renta, ya sabes que el fondo de inversión colectiva, la comisionista de bolsa o etcétera, en tus extractos, ya te ha hecho un cobro de retención en la fuente sobre la renta de esos rendimientos generados, y posiblemente ya tengas que pagar la porción que haga falta después de hacer esos retenciones en la fuente, que recuerde que la retención en la fuente es un mecanismo anticipado del pago de renta. Eh, Eso, digamos que es el principal impuesto que se paga en el tema de cuando yo hago inversión en el mercado de capitales, pero creo que el impuesto más grande que uno paga es la inflación. Y el tema de dejar de invertir hace que el dinero se me desvalorice. Y creo que muchas veces las personas dicen que yo no pago porque los impuestos me lo comen todo. Realmente no es que los impuestos te lo coman todo. Sí hay que pagar los impuestos sobre los rendimientos que se generan, pero creo que el impuesto más grande que uno paga es la inflación. Tributariamente hablando, ese es como el mayor impuesto. ¿De acuerdo? O bueno, Listo, y Jorge, el gravamen a los movimientos financieros, perdón que se me escapaba, que es obviamente en toda transacción que se haga en el mercado financiero, pues eso genera un gravamen que ya conocemos, que es el 4 por mil. listo. Acá Jorge Ernesto Rueda nos hace un comentario cuando estabas hablando sobre el Bitcoin. Sí. Dice, yo en el 2017 perdí 0.1 Bitcoin por creer en esas. Gladiacoin se llamaba la página y la cerraron. Ok, este tema es un buen comentario, qué bueno que nos cuentes esa experiencia, Jorge. Y es que hay que tener muy cuidado porque como este es un tema que no lleva mucho tiempo, pero ha cogido mucha fuerza y relevancia, estos no son, digamos que los criptoactivos no alcanzan todavía a estar dentro de la regulación del sistema financiero. Ni Banco de la República ni la misma superintendencia todavía han entrado como a generar regulación en materia de criptoactivos, que creo que deberían hacerlo para generarle más seguridad a los inversionistas. Pero por esa razón te digo, esto es una inversión de muy alto riesgo, y hay que tener mucho cuidado en dónde pones el dinero, con quién te asesoras, todo ese tipo de cosas. Hay que preguntar 200.000 veces, porque sí, ha pasado, se han caído muchas casas de corretaje de criptomonedas y todavía hay mucho camino por recorrer, muchas oportunidades detrás de la inversión en criptoactivos, que creo que ese, por sobre las demás inversiones que yo recomendé, es el que más hay que ver con lupa cuando uno toma una decisión de inversión. Pero si tú ya vas a invertir en un criptoactivo, que realmente tú digas, esto parece que es una plataforma confiable, segura, eh, y que digamos que tiene una gobernabilidad adecuada al respecto de la plataforma y te brinda confianza, pues te digo, es una inversión de largo plazo. Porque la volatilidad en el corto plazo lo puede comer todo lo que tú hagas, pero en el largo plazo puede generar buenos rendimientos. Tenemos una pregunta de Diego Fajardo que nos dice, las criptomonedas son la moneda digital de la actualidad y existen cientos, porque vivimos en la era digital. ¿Crees Uh que -huh. en un futuro crearán otro tipo de moneda digital? Pero cuando te refieres a otro tipo de moneda digital, es a otro tipo de activos distintos a las monedas, pues digamos que lo que yo te digo son dos cosas acá. La primero, cuando yo hablo de criptoactivos, la primera criptoactivo por excelencia es la criptomoneda, pero posiblemente se van a digitalizar otros tipos de activos, otros tipos de inversiones bajo el mismo filosofía que es el blockchain, ¿verdad? Entonces creo que el espíritu de la existencia de las criptomonedas el blockchain, y van a haber muchos otros tipos de activos distintos a monedas que van a estar dentro de esa mecanismo de blockchain que también se van a convertir en criptoactivos. Pero criptomonedas salen todos los días muchísimas, porque es que esto como es data, y eso es minería de datos y de información, van a originarse muchísimas criptomonedas. O sea, creo que hoy en día el universo es súper vasto. Yo creería que ya hay más criptomonedas que monedas tangibles en el mundo.
Pero hay algo que tener súper presente y es que hay muchas de las criptomonedas que hoy día existen que tienen ya digamos que un volumen finito de creación de monedas. Tengo entendido que el Bitcoin ya en el año 2025 se produce el último Bitcoin y ya queda para circular lo que se, lo que se creó, digamos que lo que se minó, como es la palabra que se usa en criptomonedas. Lo mismo para el Ethereum, también tengo entendido que ya va a llegar un año en que ya se produce el último Ethereum y eso es lo que va a quedar circulando en el mercado. No es que se vuelva tan infinito, porque a mí también es contraproducente. Si uno habla de la ley de oferta y demanda, pues una demasiada oferta de criptomonedas, pues eso va contra el precio. Bueno, él dice, me refiero a que la tecnología de las criptomonedas es el blockchain. La pregunta es, ¿se creará otra tecnología diferente al blockchain? Ya quisiera tal vez ser un gurú en temas de visionario. Con seguridad sí, te lo digo, Diego, tú sabes, estos cambios repentinos en el mundo últimamente están dando para que surjan nuevas tecnologías. Posiblemente el blockchain migre a otro estadio de otro tipo de mecanismos o se cree otra nueva tecnología que pudiera dar lugar a algo nuevo. Yo te digo, a inicios del 2000 o hace 10 años nadie ni tenía ni idea del blockchain ni que va a existir la criptomoneda. Creo que eso nos pasa, este mundo tan rápidamente cambiante, creo que nos toca estar muy informados para saber qué es lo que se viene, pero yo diría que sí, o sea, todo es factible en este mundo de revolución digital y tecnológica. Pues tenemos dos manos levantadas, no sé, Jason Agudelo y Julie Rincón, si les doy paso. Si tienen alguna pregunta, no creo que ya la bajaron. Sí. Listo, creo que no hay más inquietudes. Bueno, Darwin, pues, muchísimas gracias a todos, invitarlos a diligenciar la encuesta sobre la sesión. Agradecemos muchísimo pues la participación de todos. Darwin, una vez más, muchísimas gracias. Paola, a ustedes muchas gracias y a todos los que asistieron el día de hoy. Los esperamos en 15 días, Eduardo, hablar de matemáticas financieras. Eso es, yo creo que eso nos cambia la vida si podemos entender un poquito más cómo funcionan matemáticas financieras, tasas de interés, cómo se entiende, cómo se interpretan. Las matemáticas financieras están presentes en absolutamente todo, desde un crédito hasta mi cuenta de ahorros, hasta cuando yo hago una inversión, les permite entender un poquito más el detrás de. Y con seguridad Eduardo les va a hablar de la magia del interés compuesto, que como dice Albert Einstein, es una de las mayores fuerzas del mundo. Entonces, los esperamos en 15 días para hablar de eso, un poquito de matemáticas financieras y todos feliz noche, ¿verdad? Mil y mil gracias por su participación. Nos vemos pronto. Chao. Gracias, Gracias. feliz noche.